Apocalipsis capítulo 15. Este breve capítulo, solo 8 versículos, es una especie de introducción al cumplimiento de la proclamación de la séptima trompeta. Se divide en dos partes netamente distintas. Número 1. Hay primero una nueva visión del cielo, en la que 7 ángeles se preparan a recibir las copas de la ira de Dios, que después será derramada sobre la tierra. Mientras que los mártires procedentes de la persecución del anticristo entonan un himno al Dios omnipotente. Número 2. Después de esto, se abre el santuario celeste y los 7 ángeles del versículo 1 reciben las copas de oro llenas de la ira de Dios. Versículo 1. Vi en los cielos otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 últimas plagas últimas, porque con ellas quedará aplicable la ira de Dios. En este versículo son de observar los siguientes detalles. La serie final de las 7 últimas plagas es introducida por lo que Juan llama otra señal grande y admirable, es decir, que produce asombro y admiración por ser un signo de algo tan importante que se va a referir a continuación. Los términos grande y admirable solamente aparecen juntos en el Nuevo Testamento, en este versículo y en el versículo 3. Esta señal es la tercera de la serie. La primera está en el capítulo 12, versículo 1, y la segunda en el capítulo 12, versículo 3, donde se compendia el imperio de Satanás mediante el anticristo. Así tenemos que a la primera señal corresponde la visión de Israel, la mujer de 12, versículo 1. A la segunda, el imperio final mundial bajo el control de Satanás y de su agente principal, el anticristo. A la tercera, el juicio de Dios sobre el poder satánico en general y sobre el poder político del anticristo. 7 veces usa Juan en Apocalipsis el término señal, del griego semillón. Antes de pasar adelante, permítaseme compendiar el contenido del capítulo 15 y del capítulo 16, a fin de darnos cuenta no solo de lo que sigue, sino también del lugar que en el libro del Apocalipsis ocupa dichos capítulos. Los capítulos 15 y 16 nos conducen a la consumación de los acontecimientos que desembocan en la segunda venida de Cristo, descrita en el capítulo 19. Se habla en el versículo 1 del presente capítulo de las 7 últimas plagas que precederán a dicha venida. Recordemos que hay 7 sellos. El séptimo sello incluye los acontecimientos de las 7 trompetas. La séptima trompeta, las trompetas significan proclamación, incluye las 7 copas de ira del juicio de Dios. Así, es un crescendo dramático y dramatizado. Así que el séptimo sello del rollo que lleva en su mano el Cordero incluye todo lo que
sucederá en los últimos días. Las secciones parentéticas no suponen ningún avance cronológico. Dice Juan que vio en esta ocasión 7 ángeles con las 7 últimas plagas. Se trata de un nuevo grupo de 7 ángeles, puesto que va sin artículo. Se usa igualmente el número de perfección 7, lo mismo que para los 7 otros ángeles, los 7 sellos, las 7 trompetas. Al decir las últimas, indica que los otros 2 grupos eran también plagas, es decir, juicios de Dios sobre un mundo perverso. Especifica Juan que las plagas que estos ángeles van a producir cuando derramen las copas de la ira de Dios serán las últimas, porque con ellas quedará aplacada, es decir, consumada la ira de Dios, pues el resto impenitente de la humanidad mencionado en el capítulo 9, versículo 20, va a ser castigada como se merece. El original usa el término tumos, furor, porque este juicio es la expresión actual de la ira, del griego orgé, la cual es un sentimiento permanente. El vocablo furor es así el máximo exponente de la fuerza de este juicio de Dios. En la presentación que Juan hace del versículo 1 de los 7 ángeles con las 7 últimas plagas, el vidente se adelanta a lo que se refiere después en el versículo 7, pues es, en realidad, entonces, después del himno de los mártires, cuando los 7 ángeles reciben las anchas copas de oro llenos de la ira. De nuevo, el término tumón del furor de Dios. La razón por la que Juan se menciona en el versículo 1 es porque al saber el cometido que estos ángeles va a ser encomendado, le sirve como de epígrafe para este capítulo y para el siguiente. Versículos 2 y 4. Luego de la presentación en escena de los 7 ángeles, Juan ve el cielo centellante de luz y en él a los mártires producidos por la persecución del anticristo y les oye cantar el cántico de Moisés y el del Cordero. Dicen así en estos versículos: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y de pie junto a la orilla del mar a los que habían salido victoriosos de la bestia, de su estatua y del número de su nombre. Tenían arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y fieles son todos tus caminos, Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá, Señor, y no dará gloria a tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y se posternarán ante ti, porque tus actos justos han quedado manifiestos. Lo del mar de vidrio que ya vimos en el capítulo 4, versículo 6, sirve para indicarnos la serenidad del cielo, donde no hay olas que se agiten como en los mares de la tierra. Aquí aparece como mezclado con fuego. Todos los símbolos están llenos de sentido. El mar refleja la gloria de Dios, indicando la santidad de Dios. Aquí está mezclado con fuego,
porque simboliza el juicio divino que surge precisamente de las demandas de su santidad. El hecho de que sus santos puedan sostenerse sobre él refleja la fidelidad de Dios en mantener a los suyos allí, a semejanza de su carácter divino. Se sugiere que ese mar simboliza la palabra de Dios con sus muchas y preciosas promesas. Por su parte, otros autores opinan que el mar es el pavimento del cielo, inmenso como mar traslúcido, como cristal. Estaba mezclado con fuego y se tiene presente que este gran mar del firmamento, visto por arriba, era el pavimento celeste, según los hebreos. Nunca hay olas en el azul del firmamento. Según se dice, lo de mezclado con fuego no significa rayos ni relámpagos, sino equivale a centelleo, porque en el cielo brillan las estrellas. El original dice que de pie sobre el mar Ilialino, no a la orilla, estaban los vencedores. Obtenía esa victoria de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, es decir, de las tres agencias de persecución mencionadas en el capítulo 13. Han sido martirizados por la bestia a causa de su fidelidad. Su resurrección y su galardón aparecen en el capítulo 20, versículos 4 y 6. El versículo 2 termina diciendo que tenían arpas de Dios, es decir, conforme al uso de esta figura en superlativo en otros lugares, arpas de un número de cuerdas mucho mayor que el acostumbrado. Al principio, el quinor poseía solamente 3 o 4 cuerdas. Más tarde tuvo éxito persistente el de 7. Luego llegó a tener 8, 10 e incluso 15. Por la cantidad de cuerdas se expresa la amplitud y la calidad musical de la instrumentación y, por ende, el vuelo de la cantata, lo cual indica ahora una posición privilegiada de los que han muerto por no adorar a la bestia. Los versículos 3 y 4 nos hablan del cántico o cánticos que los mártires entonan acompañándose de sus grandes arpas. No está claro si los cánticos son 2 o 3 o uno solo. El cántico en que Moisés celebró la liberación de Egipto es renovado ahora y recibe su perfecto final cuando el pueblo de Dios es libertado definitivamente por el Cordero. Con respecto al cántico mismo, nos ofrece el versículo 3, destacando los siguientes detalles. Además de los lugares citados como base de este nuevo cántico de Moisés y del Cordero, pueden verse también el Salmo 86, el Salmo 111, el Salmo 139, Isaías 66, versículo 23, Jeremías capítulo 10, versículo 7 y Oseas capítulo 14, versículo 9. La expresión grandes y admirables con que comienza el cántico solo se halla aquí en el versículo 1 en todo el Nuevo Testamento. Como ya indicamos anteriormente, los dos vocablos se hallan dispersos en muchos otros lugares, pero en Apocalipsis 15, 1 y 3 se hallan unidos. El cántico glorifica el poder, la justicia
y la rectitud de los caminos de Dios y su santidad incomparable, a la vez que anticipa la universalidad del culto que se le tributará durante el milenio. En el original faltan los verbos, pero el pensamiento parece ser de un tiempo presente con intención de futuro. Los caminos de Dios son llamados aquí justos por su perfecta rectitud y verdaderos por su fidelidad en cumplir sus promesas, aun cuando el término griego puede tener mayor amplitud, es decir, sus caminos son genuinos, conforme a su justicia y a su verdad. Los mejores manuscritos antiguos traducen el epíteto el Rey de las Naciones, es decir, el Rey de los siglos, y otros traducen el Rey de los santos. El versículo 4, pues solo tú eres santo, expresa el carácter esencialmente santo del griego osios, sagrado, de su persona y de todo lo que Dios emana, propósitos, actividades, promesas, preceptos, juicios, etc. Lo de tú solo eres santo indica también que solamente Dios tiene en sí el esencialmente y como su fuente la santidad. La interrogación con que comienza el versículo 4 da a entender que, aunque ahora, durante la gran tribulación, sean muchos los que no le temen ni le glorifican, se vislumbra un próximo futuro en que ello se cumplirá. El final mismo del versículo lo confirma. Por esto se concluye con la manifestación de los justos juicios de Dios, de un Dios todopoderoso, recto, verdadero, santo, justo y digno de ser adorado. Hay quienes piensan que el gozo de los santos es no solo porque la ira de Dios tiene su cumplimiento, sino también su acabamiento. Versículos 5 y 8. En estos versículos vemos de nuevo a los 7 ángeles que nos fueron presentados en el versículo 1. Juan describe primero la apertura del santuario y el porte de los ángeles, luego el acto de entrega de las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Es un escenario que realza la gloria del Señor por medio de una de sus más extraordinarias manifestaciones. Dicen los versículos 5 y 6, después de esto miré, y fue abierto en los cielos el santuario, esto es, el tabernáculo del testimonio. Del santuario salieron los 7 ángeles con las 7 plagas. Iban vestidos de lino puro y brillante, e iban ceñidos con fajines de oro a la altura del pecho. Otra visión introductoria de los grandes e inminentes juicios de Dios. Miré y fue abierto. Es la expresión dramática de que se abrió el lugar santísimo, el celeste. Una vez más se menciona el santuario en unas frases que nos recuerdan el capítulo 11, versículo 9. El vocablo esquené, tabernáculo, solo sale 3 veces en todo el libro. Lo del tabernáculo o tienda nos recuerda que el primer templo que tuvo el pueblo de Israel fue la inmensa tienda de campaña al estilo beduino que acompañaba y presidía a los israelitas en su camino por el desierto
antes de entrar en la tierra prometida y después de la liberación de Egipto. Aunque, a diferencia del capítulo 11, versículo 19, aquí no se menciona el arca del pacto. El texto dice el tabernáculo del testimonio, lo que, aun cuando hace referencia a toda la estructura, se refiere especialmente a la presencia en el arca de las tablas de piedra con los 10 mandamientos o decálogo, puesto que el tabernáculo se llama el testimonio precisamente porque en él se guardaba el arco del pacto que contenía las tablas de la ley, las cuales daban testimonio de la alianza pactada por Dios con su pueblo en el Sinaí. Añade el texto sagrado que del santuario salieron los 7 ángeles. Solo ellos, seres santos, pueden entrar como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, aunque todavía no les han sido entregadas las copas que producirán las plagas. Se dice que ya tienen las plagas, porque son ellos los comisionados para tal menester. Ya desde ahora tenemos gran cantidad de símbolos magníficos, pues el ambiente de santidad que los envuelve indica que salen para ejecutar los juicios que la santidad de Dios demanda. En efecto, el porte de estos ángeles es altamente significativo. Van vestidos de lino puro, del griego catarón. Indica rectitud de conducta, como es propia de los ángeles santos, no caídos. Algunos MSS o manuscritos antiguos leen litón de la palabra piedra en lugar de linón. Esta última lectura es mucho más probable, pues está mejor ajustada. No obstante, de estos ángeles no se dice que hayan blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, por cuanto la redención no tiene por objeto los ángeles, sino los hombres. El lino de sus vestiduras es brillante, del griego laprom, de donde viene la palabra lámpara, para designar el reflejo de la gloria de Dios, ante cuya presencia ministra y del que recibe las comisiones que se llevan a cabo. Los fajines de oro a la altura del pecho son símbolo de nobleza, así como de pureza, ya que su función es sagrada como la de los sacerdotes. Viene enseguida el acto de entrega de las 7 copas anchas a los 7 ángeles. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 anchas copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario quedó lleno del humo, que procedía de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que se quedasen cumplidas las 7 plagas de los 7 ángeles. Con la entrega de las 7 copas se simboliza la autorización que se otorga a los ángeles para que las usen conforme a los propósitos de Dios, que son aquí de juicio, pues están llenas del furor de Dios. El vocablo llenas da a entender la magnitud del juicio de Dios que va a ejecutar sobre una humanidad rebelde e impenitente. El griego dice, una vez más, tumón, furor, como explosión de la ira, más bien que la ira. El furor es la ira, lo que la pasión
es el sentimiento. Dos detalles más son dignos de consideración. El vocablo para copas es en griego filialas, que designa no una copa corriente, sino más bien una especie de tazón ancho o lavafrutas. La fiala o patera era una copa de cavidad ancha y poco profunda, sin hace ni pie. Se parece a nuestros boles o lavafrutas. Es evidente que se trata de utensilios sagrados para las funciones litúrgicas, como en el templo terrestre. Eran de oro y se mencionan repetidas veces en el Antiguo Testamento. Al mencionar a Dios, se añade al que vive por los siglos de los siglos. El solemne recordatorio de que Dios vive por los siglos de los siglos confiere un matiz solemne a la ira que se va a derramar para ser infligida por los siglos de los siglos sobre los que perecen. Es pues indicación de un Dios eterno, cuya ira pende para siempre sobre los condenados a la muerte eterna. El versículo 8 nos ofrece también una escena muy semejante a la que vemos en Éxodo, capítulo 40, versículo 34. El humo es sinónimo de la nube que manifestaba la gloria de la presencia de Dios, o la Shekinah, pero es más apto que la nube para indicar que el acceso al tabernáculo era imposible, puesto que el humo sofoca la respiración humana. Es aquí símbolo de la indignación divina, la cual continuará hasta que se hayan cumplido las 7 plagas que van a ser producidas por las 7 copas anchas, y se haya aplacado con ello la ira de Dios, que no puede aplacarse ahora con oraciones ni súplicas. Solo entonces, con un Dios aplacado, quedará libre el acceso al santuario.